Hay un tema que es muy importante, que es el de los narcocorridos. Y lo voy a vincular, voy a ligar con Felipe Calderón, porque como le decía, esta empresa criminal tiene sus diferentes ramificaciones. Tienes la política, tienes la violenta o la bélica, tienes la económica. Ahí está, así se divide perfectamente. Y cada una de ellas opera. Tema de recursos públicos, tema de relaciones públicas y tema, por supuesto, de ir consolidando narrativas. La cuestión económica genera la pobreza, porque la pobreza no es fortuita, la pobreza la genera ese grupo empresarial, ese grupo que se basa en un sistema, que respaldó ese sistema neoliberal, la genera como tal. Y entonces esa base buscas que se allegue a tu rubro criminal. ¿Cómo lo convences? ¿Cómo lo seduces? ¿Sí? Matándolo de hambre, orillándolo precisamente a que se incline a ese tipo de labores, pero en algunos casos tal vez no es así. Requieres, por supuesto, otro tipo de medidas que te permitan legitimar lo que estás haciendo o dejando de hacer. Porque eso es lo más perverso cuando hablamos de crimen organizado, cuando hablamos de estados criminales, cuando hablamos de empresas criminales. ¿Cómo han venido estructurando todo desde hace muchos años? No son cuestiones espontáneas, no son cuestiones aisladas. No son cuestiones que únicamente se basan en querer lucrar con un tema. Forman parte y tienen una tarea en todo ello. Así como está el grupo político, que es el que opera políticamente para que las empresas criminales no sean afectadas. El grupo jurídico, que es el que los protege en todos los sentidos para que puedan seguir operando. El grupo económico, que es el que lava el dinero. El grupo militar, que es el que los prepara y los lanza en todas y cada una de ellas para que cumplan funciones no solamente de traficar droga, ojalá solamente fuera el tráfico de droga, no, unas formas de control social, imponiendo el miedo, imponiendo la violencia como una forma para que la sociedad no reclame la precarización de su empleo, no reclame la pérdida de sus bienes, no reclame que le estén privatizando el país y lo estén despojando absolutamente de todo futuro, para que la población no levante la cara e intente exigir una vida mejor. ¿Por qué? Porque te cuelgan cuatro personas de un puente. Y tiene esa rama también empresarial, perdón, que busca legitimar y normalizar. Porque una sociedad que está inmersa en estos niveles de violencia va a llegar un momento en que se canse. ¿Qué es lo que tú haces como empresa criminal? Comienzas a legitimar, comienzas a normalizar. El sistema, por ejemplo, algo que hemos platicado con ustedes, crea sus propios críticos. Esos críticos que permiten que uno crea que hay libertad de expresión, pero son críticos que jamás realizarán un verdadero cuestionamiento. También crea a sus villanos, también crea a sus monstruos, y hay que legitimarlos, hay que empoderarlos, para que todo mundo, pienso, crea que ellos son los responsables de toda la tragedia, cuando en realidad no dejan de ser otras fichas del tablero. ¿Cómo logras legitimizar y normalizar? Bueno, la historia de la humanidad nos demuestra, voy a decirlo llanamente, con publicidad, con música, creando escenarios, creando imágenes, creando discursos que lleven en un momento dado a pensar, ¿no?, que lo que tú estás haciendo es lo adecuado. Una estrategia que no la inventé yo, una estrategia que la ha seguido durante décadas, ¿quién? Estados Unidos, a través de sus ONGs, a través de la USAID y demás, ¿no? Creas narrativas que legitimen y normalicen los despojos, el sistema económico, el fortalecimiento de la macroeconomía y, por supuesto, el estilo de vida norteamericano, colocando a Estados Unidos como la gran nación. Bueno, se hace lo mismo con el narcotráfico, pero a través, por ejemplo, de la llamada narcocultura. Una narcocultura que, como lo hemos platicado con ustedes en otras oportunidades, no es orgánica, no es algo que parte del pueblo ni mucho menos. Es algo que se origina desde estas mismas empresas criminales en el marco de sus áreas de producción, de televisión, de radio, de cine y demás, que son llevadas a cabo por empresas legítimas, que tienen sus dos
sus dos caras. Estas paradojas de la narcocultura rayan, como dice el maestro Buenabad, en la aberración, en lo impúdico, en lo impune. ¿Por qué? Porque van ganando terrenos insospechados, gracias precisamente a toda la maquinaria perversa que hay detrás. Se ha convertido en no pocos lugares en una parte esencial del día a día de ciertos sectores y sobre todo moviliza fortunas inmensas. No hablamos de chavos quienes agarran y empiezan a escribir sobre la violencia que viven ellos como víctimas de la violencia. La narcocultura potencializa a esos cantantes, esas voces que glorifican al delincuente, que glorifican al criminal, que glorifican un estilo precisamente de vida, que naturalizan, digámoslo de esta manera, ¿no? de forma muy hábil, en toda la estructura social, ese tipo de mensajes. Entonces estamos hablando de que los narcocorridos no son una cuestión natural, no son simples canciones que se le ocurren a alguien, no son simples letras que aparecen en todo este derrotero y se mezclan con una música atractiva. Tienen una función en la radio, en la televisión, en el área digital, en el ciberespacio, la función de convencer a las personas que están enfrente, la función precisamente de convertir a narcos en protagonistas de hazañas épicas, hazañas que están perfectamente delineadas para el espectáculo. Porque si usted escucha las canciones, están perfectamente estructuradas, perfectamente delineadas, para impactar directamente en un sector de la población, para poder influir directamente en un sector de la población. Lo que otorga la jerarquía de narcocultura al descalabro financiado por el crimen organizado es su potencialidad para ser imitados, no por la valentía, sino por la facilidad con que se pone a la mano de cualquiera un revólver y un buen fajo de dólares, de billete. Entonces, yo creo que no es una cuestión de libertades, les soy honesto. En la mañana le hacía el comparativo de Contrabando y Traición de los Tigres del Norte, que si usted ve, bueno, escucha esa canción y lee la letra, se dará cuenta que es una historia que termina, por cierto, con un castigo para los protagonistas. Incluso hubo una película, ¿no? Con Ana Luisa Pelufo. Pero si usted ya después escucha los narcocorridos de los Tucanes de Tijuana, por citarle un caso, que hablaban incluso de los Arellano Félix en algunos casos, o los que luego o los de Valentín Elizalde, por ejemplo, o los de Gerardo Ortiz, y bueno, que Gerardo Ortiz ya es más para acá, pero de esa época, de los horóscopos de Durango y demás, te topas con que ya hay una glorificación a un personaje, te topas con que ya hay un ensalzamiento de un personaje en particular. Entonces ahí ya estás haciendo apología del delito. Ya no estás contando una historia, ya no es solamente una canción, ya estás realizando una tarea, ya estás desarrollando algo en el marco precisamente de una estructura narrativa que busca legitimar la violencia. Por lo tanto, me parece que ha llegado la hora de dejar de ver este tipo de expresiones como simplemente ejemplos de la libertad de expresión, como simples canciones que te cuentan una realidad, porque no estás contando una realidad, no estás contando las consecuencias de una violencia, porque la realidad no es lo que te pintan ahí. La realidad no es lo que aparece en las narcoseries, esa no es la realidad. Entonces lo que tú estás haciendo es endulzar una realidad. Lo que tú estás haciendo es engañar a una población con una finalidad que es el reclutamiento, que es la legitimar, normalizar para reclutar. Por lo tanto, eres una herramienta de la delincuencia organizada. Y por lo tanto se te debería prohibir, desde mi punto de vista.
Y no estoy diciendo que se prohíban canciones que denuncien la violencia, canciones que denuncien la incapacidad del gobierno, canciones que cuestionen a los políticos, sean quienes sean. No, creo que se deben de prohibir canciones que hoy por hoy en México no son simples canciones, no son simples letras, son adoctrinamiento, forman parte de estrategias de adoctrinamiento. Y eso lo tienes que combatir. Se están aprovechando del tema de la libertad de expresión para llevar a cabo acciones de este tamaño que hoy por hoy perturban a las sociedades, que hoy por hoy penetran las sociedades. Por eso hay gente que pitorea, grita, cuando ve las imágenes del Mencho, del Nemesio Ceguera. ¿Por qué? Porque esas melodías han logrado hacerlo una especie de adalid, un protagonista de estas hazañas épicas. Lo han convertido en un héroe, en una especie de Robin Hood, cuando la organización que él opera tiene campos de entrenamiento, esclavitud moderna, en donde torturan, matan, violan, despellejan y demás. ¿Cómo puedes pensar que ese personaje, que no es la cabeza ni mucho menos, pero ese personaje, puede ser reconocido de manera heroica? Pues porque alguien te lo ha dicho. De la publicidad y de los mensajes es muy alto. El cerebro, recuerde que se mueve por químicos, en pocas palabras, y por estímulos. Desde hace décadas, décadas, décadas y décadas, se ha estudiado precisamente cómo manipularte con tu propio cerebro. Son las famosas guerras cognitivas. Cómo te llegan los mensajes, cuántos mensajes te llegan, cómo, para qué te llegan, en qué escenarios te llegan, cómo está construido tu contexto social. Todo tiene una labor. Entonces, de repente decirnos, no, es que estás atentando contra la libertad de expresión, híjole, yo no sé si realmente todavía se pueda amparar en ese sentido el tema de los narcocorridos, ¿eh? Porque le reitero, dicho por periodistas de investigación, por periodistas que los han estado estudiando hace mucho, así reclutan los cárteles. Entonces, los corridos bélicos fueron todavía más brutales, porque ahí te describían las acciones violentas que se llevaban a cabo, te las justificaban y te contaban la guerra en pocas palabras, y eran llamados a la acción, y eran llamados agresivos en contra de la población o en contra del grupo rival. Es decir, totalmente fue una promoción de las actividades criminales. Entonces, no es simplemente un corrido, y algo similar pasa con ciertos corridos tumbados. Lo que pasó en Texcoco es algo que no tendría ningún sentido uh-huh, que, que dejarlo pasar. O sea, porque estamos hablando, sí, no fue una mayoría, tampoco fue que todo el mundo se metiera, no, 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 ni mucho menos. Pero la realidad es que sí fue un grupo de personas importante que se puso a bochear a un cantante que decidió que ya no podía cantar eso porque pues la ley lo impedía. ¿Y cómo la ley te va a impedir algo? Y entonces no faltó todo el fin de semana. No, la gente que decía es que están atentando contra la libertad de expresión. No, esto no es atentar contra una expresión. Esto es combatir una apología de un delito que nos está costando mucho, pero mucho ya a los mexicanos. Y es combatir incluso hasta la insensibilidad, porque insisto, ¿qué tan insensible puede ser para pedir, por ejemplo, la canción dedicada a los líderes de la familia michoacana, cuando han sido brutales en el Estado de México con despojo de inmuebles, con violencia, con extorsiones, con secuestros, a tal grado que ustedes saben, se me fue el nombre, Teocapilla, no recuerdo, se dio este linchamiento en contra de los líderes, en contra de operadores de la familia michoacana, porque la gente llegó a hartarse completamente de esto. Entonces, no son simples letras. Y me parece que llegó el momento ya. Es como si surgiera, mira, es como si surgieran campañas en tele. Oiga, este es el mejor y te contarán. Es lo mismo que hacen las narcoseries. Te contratan un actor todo guapote, ¿no? Acá fornidote. Y ese es el Señor de los Cielos. No, quien conoció a Amado Carrillo sabe que Amado Carrillo distaba mucho de ser así. Pero aparte te lo pintan como un héroe, ¿no?
como un tipo que se revela a Estados Unidos y cruza los aviones. ¿De verdad creen que Estados Unidos va a dejar entrar una flotilla de aviones y sin tumbarlos, sin saber que está entrando? Por favor. O te cuentan la historia, por ejemplo, del Chapo Guzmán, según es el Chema, y te ponen a Mauricio Ockman, o te vas con el Cártel de los Sapos y te los cuentan bien amables a los señores, bien carismáticos, ¿no? Cuando Orlando Henao era un criminal brutal, y sin embargo te lo ponen de una manera más como un padre de familia, casi casi, ¿no? Y ni hablar, por ejemplo, de quien, se me va el nombre del apellido de Andrés, quien escribió el Cártel de los Sapos, te ponen a Manolo Cardona, ¿no? O sea, es decir, el éxito, ¿no? El guapo y mujeres hermosas alrededor. Y de repente a Varela, que fue un brutal narcotraficante colombiano, pero brutal, ¿eh? Lo haces hasta chistosón de repente en algunos capítulos. Y lo mismo pasa si usted revisa las otras narcoseries. Te cuentan historias que no son verdad. Estás promocionando a alguien. Y estás promocionando a un delincuente. No. Vamos a ir a escuchar, si les parece bien, qué fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum relacionada con este tema. Ella insiste, no se trata de prohibir ni mucho menos, pero se trata sí de buscar que no se esté haciendo apología del delito. Pues obviamente condenar lo que ocurrió, esta violencia que se generó después de que un grupo se negó a cantar una serie de corridos, de canciones, no sé qué género musicales. Segundo, hay municipios que han decidido prohibir. ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros creemos que tiene que ser se tiene que ir construyendo en la sociedad una negativa a los contenidos que hacen apología de la violencia o de las drogas o de la misoginia. No es, a veces cuando se prohíbe sin que haya un proceso, igual se siguen cantando a pesar de que o no se entiende por qué se prohibió. Entonces, nuestra posición personal, más allá de lo que haga cada municipio o cada estado de la República, es ir construyendo pues este consenso social de que no se debe hacer apología de la violencia. Nos referimos a las canciones, pero también a las series de televisión, a todo lo que se ha construido a partir de la apología del narcotráfico, como si acercarse a un grupo delictivo de la delincuencia organizada fuera una opción de vida para los jóvenes. Nosotros lo que tenemos es que ir construyendo, pues es esta conciencia colectiva de que no es una opción de vida para los jóvenes y que no tiene que hacerse apología de un grupo delictivo que se dedica o a la venta de droga o a otra acción ilegal y que se vincula con la violencia. Entonces esa es nuestra posición y bueno, ya depende de cada municipio, de cada estado, pero nosotros vamos a seguir con esto y bueno, más allá de condenar el hecho, lo cierto es que se abre una buena discusión en el país, se discute esto que antes no se discutía, no se ponía sobre la mesa, era algo normalizado. Entonces, no prohibimos un género musical, pues eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia contra las mujeres o de ver a una mujer como un objeto sexual. Todo esto es parte de lo que queremos que se haga una conciencia social en nuestro país y que poco a poco deje de construirse pues los corridos tumbados, las bandas, etcétera, vinculados con estos temas. ¿Sabe cuál es el gran tema que yo le veo ahí? La gran problemática. Que si fuera solamente por parte de grupos que lo ven como una forma de vida, ¿no? Si fuera solamente por parte de las empresas de televisión que lo ven como un negocio para lucrar,
pues puedes llegar a acuerdo con ellos. Puedes decirle, oye, ya no lo hagas porque mira lo que está provocando. Y seguramente algunos dirán, tienes razón, ya no lo voy a hacer, me voy a dedicar a otra cosa. Pero cuando forman parte de una estrategia de tu contraparte, difícilmente van a ceder. Por eso me parece que es ir construyendo esa conciencia social y esa empatía, entender precisamente la violencia que producen estas actividades, que no son en ningún momento expresiones del pueblo, que no son salidas correctas para el pueblo, que no son ni siquiera salidas para la pobreza. Es cierto, ahí yo lo he dicho muchas veces, hay muchos chavos y chavas que no ven otra salida por las condiciones generales que se vive a su alrededor, y eso es cierto también. Entonces tienes que seguir atendiendo las causas. De parte del gobierno, tienes que seguir atendiendo las causas, tienes que seguir generando las condiciones poco a poco para que los jóvenes no vean al crimen organizado como una opción. Y esto parte del dinero, es decir, parte de la posibilidad de que tengan ingresos. Ajá, porque tampoco cree usted que les pagan tanto en la delincuencia organizada a los halcones, a los jóvenes sicarios. No, no crea usted que son tan bien pagados, ni mucho menos. La realidad es que son bastante mal pagados y bastante desechables. Lo que sí es que obviamente les dan ropa, les dan celulares, les dan trocas, pues andan felices de la vida, ¿no? Eso es un hecho. Pero me parece que lo importante es darle otra opción a los chavos, obviamente. Que los chavos y las chavas digan, ¿sabes qué? Uno, no es el mundo que me están comentando, no es verdad que todo es música, alegría, sexo, dinero, no, se trata de matar o que te maten, se trata de que tortures o te torturen, se trata de que olvides tu humanidad, se trata, por supuesto, de que te conviertas en alguien que no eres, se trata de un mundo hostil, agresivo, violento, este, eh, que desprecia al ser humano como tal. De eso se trata el narcotráfico cuando entras en él. Y si hay jóvenes que dicen es que pues yo no tengo de otra, buscar la manera en cómo con estas becas, con este trabajo, con las causas y demás que se está haciendo, continuar y profundizarlo para que los jóvenes digan, ¿sabes qué onda? Sí tengo de otra. Sí tengo de otra. Ese es un primer paso. Y el segundo paso tiene que ver, por supuesto, con seguir construyendo caminos, con seguir construyendo escuelas, con seguir acercando, dichos horarios a los jóvenes, fomentar la cultura que ya le hemos dicho en muchas ocasiones y seguir generando trabajo para que los jóvenes tengan un empleo y seguir luchando para incrementar el salario mínimo y que los jóvenes tengan una posibilidad de sobrevivir con su trabajo y no sobrevivir, sino de vivir dignamente con su propio trabajo. Son varias estructuras que se da cuenta ahora la importancia del abrazos, no balazos. Lo nota. Todo esto que le estoy diciendo, pues no lo inventé yo. Atender las causas, subir el salario mínimo, buscar construir caminos para escuelas, detonar ciertos crecimientos, va de la mano, porque vas provocando a los chavos para que los chavos se involucren. No es fácil, no, no es fácil. Es un problema muy fuerte por los intereses que hay detrás, que buscan sabotearlo en todos los sentidos. ¿No? ¿Usted qué opina a ese respecto?